Ey, ¿qué les pasa? Lo sueno despacio porque está mi hijo durmiendo. ¿La negaron hace 2023 años y seguimos haciendo lo mismo? Otra vez lo negamos. Se quejaban en aquella época de los judíos que negaron a Cristo en su momento cuando vino a dar una señal, que lo negaron, y ahora estamos haciendo lo mismo. O sea, siempre lo mismo como humanidad. En la historia siempre lo mismo, siempre esta ruedita de hámster, siempre repetimos lo mismo. Ahora les voy a poner el video de la Madre Tierra hablando, porque para todos aquellos que dicen ser grandes maestros, les cuento una cosa. La única manera de elevar la vibración no es con la meditación. Ay, sí, yo medito, me conecto con los seres de luz, con el rayo rojo, amarillo, verde y el de todos los colores. O yo me conecto con el arcángel Miguel, Uriel y Metatrón. No, eso es ADN, ese es su ser de luz que se está conectando con ustedes. No son ustedes mismos. Entonces, ¿a dónde están ustedes parados? Acá, en el planeta Tierra. Este mensaje es para los grandes maestros, como Claudio María Domínguez o Sixto Paz Wells, que la Madre Tierra los nombró, entonces yo los vuelvo a nombrar para que vayan y miren los videos, porque seguramente la información les va a llegar. Entonces bajen un poco del escalón en el que están de la fama y vayan a mirar los videos de Maika, porque, o sea, de su Madre Tierra, de su madre, porque haciendo meditaciones y conectándose, siendo grandes alquimistas, hoy somos los que manejamos la magia. Miren, la luz que hay, bueno, cada vez vamos a brillar más. Siendo grandes alquimistas no vamos a evolucionar. ¿Saben cómo se evoluciona? ¿Quieren que les diga la verdad? Escuchen, dejen de negar como lo hicieron hace 2023 años. Otra vez lo mismo no. Yo no soy Cristo que, ay sí, puso en una mejilla y le pegaron en la otra y se dejó crucificar. No, las pelotas. Yo soy 2023 años más evolucionada y soy valiente y me la banco. Y si tengo que salir a discutir porque alguien está haciendo las cosas que estaban haciendo hace 2023 años, lo voy a hacer. Porque yo no soy, ay, amor y paz. No, yo soy un humano evolucionado que si me tengo que enojar, me enojo. Si me tengo que defender, me defiendo. Y si tengo que ser valiente, soy valiente. Y lo digo parada desde mi verdad. La única manera de elevar la vibración es a través de la Madre Tierra. Escuchen los videos de la Madre Tierra. La Madre Tierra, al hablar a través de la telepatía, porque ustedes son telepáticos, no son telepáticos, muchos son canalizadores, pero la Madre Tierra está directamente hablando en telepatía a través de un humano. Yo todavía no tengo telepatía, o si la tengo no me di cuenta, pero la Madre Tierra está hablando telepáticamente a través de un humano. Sara, Alaika, como su ser cristal. Y con esa información que les está dando, a ver si se les abre el cerebro, la mente, tan inteligentes que somos, 2023 años más inteligentes, a ver si nos ponemos sabios. Con la información que nos da la Madre Tierra, se acelera la vibración celular. Ustedes no viven en el universo, bajen de allá arriba, dejen de volar y de pensar en la luz de arriba. Estamos en el planeta y como humanos necesitamos la vibración y la energía del planeta. Entonces, cuando el planeta Tierra nos está dando información, nos está transmitiendo codificadamente información hacia nuestras células, para que brillemos, para que nos convirtamos en humanos luz. Entonces, si esa información nos está dando a través de un montón de videos que subió en su plataforma de Instagram y de YouTube, de Sara Maika, de Alaika como transformación de ser humano de ser carbón a ser cristal, y en la de Sara Maika para eliminar las creencias, entonces tienen que mirar todos los videos. La única manera de poder elevar la frecuencia de las células es escuchando a la Madre Tierra, porque les va a transmitir a sus células la información codificada para que se despierten. No van a ser conectándose con el universo diciendo amor y paz y yo no digo ninguna mala palabra. No, va a ser escuchando a la Madre Tierra, siendo humanos verdaderamente. Y si te enojas, te enojas. Y si tenés que decir algo, lo decís. Y si tenés que estar en paz, estás en paz. Eso es ser verdad. Entonces escuchen a la Madre Tierra todos los mensajes que dejó en su plataforma, que les va a ir directo a la energía, a la vibración de sus propias células,
Y ahí es donde van a poder elevar conciencia. No va a ser en una meditación. Les aviso, el humano está en la Tierra. Estamos acá, parados, planeta Tierra. No estamos volando allá arriba. Estamos parados acá. Y si estamos acá, este humano de carne y hueso precisa la energía de la Tierra. La Tierra es la que te va a dar la vibración, el ambiente para que vos brilles. No vas a brillar hasta que la Tierra no te lo dé. Y para que la Tierra te lo pueda dar, primero tenés que elevar conciencia. Está bien, muchos lo harán inconsciente, querés ser inconsciente cuando sucedan las cosas que tengan que suceder, querés vivir todo en la inconsciencia, gran maestro que sos, preferís la inconsciencia y, uy, ¿qué está pasando? Uy, ¿qué pasa? Ay, la Tercera Guerra Mundial, una pandemia. ¿Preferís en la inconsciencia sin saber lo que está pasando? ¿O preferís ser consciente de que, empezó a suceder, estamos evolucionando, la Tierra está naciendo y nosotros como hijos de la Tierra también? Entonces ahora les voy a poner el video, a continuación de este video, el video de Maika, para que escuchen lo que la Madre Tierra dijo en un video de 30 minutos y después vayan a la plataforma, igualmente voy a subir otros videos de ella. Pero hablo así enojada porque, loco, hace 2023 años lo crucificaron. ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo niegan? ¿Cómo puede ser la raza humana que sea tan cerrada? Está bien, es evolución, es parte de la evolución, yo lo entiendo, hay muchos maestros que lo dicen así, tranquilos y todo, pero yo en este momento estoy parada como si estuviera en aquel momento hace 2023 años. Si hubiese estado en ese momento estaría así, gritando como estoy ahora. Y me la banco, y si alguien tiene algo que decirme, le tiro la ley por la cabeza, el policía que soy y el taekwondista, todo. O sea, ese es el humano nuevo, ese es el humano nuevo. Y si hubiese estado en esa época, también me paro ahí enfrente. Lo están negando, lo negaron hace 2023 años a Cristo. Siguen hablando de Cristo, se llenan la boca de Cristo. Ay, sí, ya, la segunda venida de Cristo ya va a venir. No sé, que leen en la Biblia. Yo no leo, no me interesa todo eso, los libros ancestrales. Este es el ahora. Este es el ahora. Entonces, la segunda venida de Cristo, que están esperando que les golpee la puerta. Bueno, acá está, les está golpeando la puerta. Se los está grabando en un video en YouTube para todo el mundo. Yo lo estoy hablando en castellano, pero muchos maestros lo van a grabar en otros idiomas. Les está golpeando la puertita diciendo, hola, escúchenme, a través mío, yo soy la Madre Tierra, les voy a dar la vibración que ustedes necesitan para que puedan evolucionar. Pero necesito que escuchen toda mi información porque a través de escucharme, ahí es donde todas las células de ustedes van a brillar. Y no la escuchan. Estamos todos locos. A ver, no sé si somos los locos los que la escuchamos o son los locos los que todavía siguen haciendo la guerra y todavía están enganchados en el dinero, en la bolsa, en lo que sube y baja el dólar, en la economía y en la muerte del día. ¿Quién es el loco? Dejen de dar vueltas en la misma historia y dejen de negar como lo hicieron hace 2023 años. Pasaron 2000 años, por Dios, 2000 años y seguimos igual. Ahora voy a poner el video y si me escuchan así, con esta voz fuerte y contundente, no es enojo, sino que en realidad no solo es evolución para mí, sino que es evolución para ustedes. Es una ayuda, es un tirón de orejas para que puedan vibrar, miren qué linda la energía del sol, para que puedan vibrar a través de escuchar a la Madre Tierra. Escuchen los videos porque van a vibrar, les va a cambiar la vibración en las células y van a empezar a brillar. Más allá de que a todos el ambiente nos va a dar la vibración. Pero una cosa es hacerlo inconsciente y otra cosa es hacerlo en conciencia. El que lo quiere hacer en conciencia, escuche. El que quiere ser inconsciente, siga haciéndolo, porque por eso tenemos libertad. Bueno, yo soy libre y digo lo que quiero también. Y por eso digo, me la banco. Entonces, ¿querés ser consciente de todo lo que va a suceder? Escuchá a la Madre Tierra y se te va a llenar de información el ADN de todo tu cuerpo, porque vos estás acá en la Tierra, te lo vuelvo a repetir, no estás allá arriba. Entonces, llenate de información, y si no, seguí inconsciente volando allá por el universo, hablando, rezando con Dios, con María, y con Metatron, y con todos los rayos azul, verde y violeta, pero no vas a entender nada, porque vos estás en la Tierra y las cosas van a pasar acá, en la Tierra, a tu mano le van a pasar. Entonces, es decisión de cada uno, haz lo que quieras. Amados seres, humanos a energía biológica a energía cristal, están naciendo en conciencia en ustedes mismos. Lo único que los separa de ser seres de luz cristal, como el Cristo lo mostró, es tiempo que cae en un reloj de arena, quedando granos visibles al ojo humano, nada más por caer. Mi nombre es Maika, soy el ser,
la gran conciencia evolutiva planetaria o gaiana, que dio vida y verdad, desde el origen mismo de los seres y los elementos, aquí, en Planeta Azul, Tierra. Telepáticamente por el medio hoy ceremonia humana, Sara, como antes en Jesús y muchos más, hablo clara, fácil, cristal, para la humanidad entender. Hoy cientos entenderán, mañana miles, pronto millones, pero el mundo escuchará. Sara como millones vienen del santo grial, o sangre real, linaje materno y paterno que no se rompe, que no se quiebra. Encarnaciones de mi conciencia, gota de mi ser, ADN de luz que puede reencarnar. Sara, hija de Jesús, ancestro, Jesús mismo, antes de ese Moisés, antes de ese Noé, y miles y miles y miles más en silencio, como ustedes. Hoy Sara Mabel Díaz Noble, codificado los días nobles de la princesa encarnada, parada en la gracia evolutiva, célula, sangre roja u origen, ser humano con 2 sentidos evolutivos más. Telepatía, antiguamente llamada impulso natural, intuición o superintuición, hoy completa en ella, sentido de seres evolutivos en Dios cristal. Un sentido más por evolución, por transitar, se abre en conciencia también. Vibración energía cristal a nivel celular, energético. Los campos incontables de creencias solo nos han traído en gratitud hasta aquí, frente a la verdad, universo y seres evolutivos en él. Los velos ya cayeron y el gran telón pronto caerá. Caminen con estas herramientas y con todas las incontables herramientas que en tiempo de la historia millones infinitos de seres han puesto a disposición del gran niño nativo humano y seres de luz en templo humano, para hoy lograr desde nosotros mismos, desde ellos mismos, la claridad en conciencia. Los primeros en responder el último llamado a la libertad del ser son seres humanos, hijos de elevados o encarnaciones, o seres de luz en templo humano, lo mismo es. Somos los más preparados para la unidad, ayuda, asistencia, guía y rescate de todos los demás. Los grandes linajes se unirán. Todos serán rescatados, amados y liberados. Si uno solo se queda, nadie se irá. Transitan hoy sus experiencias para elevar conciencia, para darse cuenta, para entender lo que fue, lo que es y lo que viene. Para ser nosotros mismos, humanos naciendo en conciencia en nosotros mismos, ver a Dios sin intermediarios, ser universo, vibración cristal. Caerán los perros guardianes de un antiguo paradigma, dinero, poder, oscuridad, y yo ya sé. El más fuerte se come al pequeño, la célula más preparada llega a cristal. Hoy todos somos Cristos. Seremos evolución, etapa evolutiva 2, seres cristal, los animales, la flora, el gran niño humano nativo y todos los seres de luz en templo humano de primer caída de ángel. La primera etapa evolutiva que transitamos y que está llegando a su fin. Célula, origen, sangre roja o carbón. Seres que por la incompletud del ser avanzan buscando la perfección para avanzar en Dios. Transitamos la escasez de un cuerpo biológico completo, la escasez de todas las emociones, conciencia de amor, la escasez de la habilidad y del entendimiento, hoy sabiduría en nosotros,
y estamos llegando simplemente a la culminación de un ser completo, con vibración, mayor energía en la célula, vibración cristal. Abrazando la vida avanza. Respiren luz, amados maestros, amados seres. Pronto universo respirarán. Sara, fuera de los límites y creencias del antiguo paradigma. Ser humano nuevo, mayor evolutivo. Es verdad, felicidad, valentía, sangre ancestral activa para soltar y nacer en sí misma como más de 5.000 millones de seres enraizados, hijos de elevados. Estamos listos. Solo por evolución, por transitar, naceremos en seres cristal sin morir y en conciencia. Amados seres, duden con firmeza o crean, lo mismo es. Antes de cualquier creencia, nada hay. Después de transitar y transitar los diferentes campos de creencias, parados ante la verdad, estamos. El niño del universo que somos aprende por repetición. Repitan esta información y mayor claridad los bañará de luz. Para todos ustedes, junto a grandes maestros que en el gran camino me he encontrado, brindaremos la verdad sin intermediarios, desde la propia experiencia, desde el amor sin límites, desde la sabiduría sin límites y desde una gran misión infinita, aquí, en este gran planeta azul, para todos los demás. Tomen la información sin pedir nada a cambio, está aquí. Les pertenece en gratitud por transitar, por estar aquí. Honor a la vida, honor y gratitud a cada paso que han dado. Ustedes y todo su gran linaje ancestral. Mi nombre es Sara Maika. Al servicio completamente disponible estoy. Como niños de universo, les contaré una gran historia, con un sentido mayor, con una expansión mayor, con una vibración mayor, con una verdad única, con una gran conciencia guiando a este gran ser humano que nace en sí mismo. Plejaria, una gran galaxia de millones y millones por infinito, por infinito, por universo, por infinito de aquí. Esto aconteció hace tanto tiempo que no hay medida humana para entender. Y como cuento me acerco a ustedes para dar esta gran señal, hoy profecía actual. En una realidad de interconexión planetaria, Pley, un gran planeta, Aria, raza de primeros pueblos. En una interconexión galáctica sin precedentes, los seres tenían 60% de energía en su cuerpo y 40% de biología. El arcángel Metatrón, un gran ser, vibrante de evolución, vibrante de sabiduría, en la gran Andrómeda, una gran nave, simplemente viajero de interconexión planetaria, como todos los seres en esa gran situación, fue. En una etapa evolutiva, el movimiento se hizo tan fuerte que los planetas colisionaban entre sí, y este gran ser, simplemente por la urgencia en sí misma, dijo: yo saldré de aquí. Avisó a los seres de esa gran interconexión planetaria, pero muchos no quisieron salir. Temían a lo nuevo. Él dijo: yo saldré de aquí. Simplemente lo más lejos que pueda ir, iré. Él y los 7, simplemente 7 tribus, 7 seres de diferentes planetas y él, el infinito, el 8, salieron de ahí. Tan lejos
fueron que salieron de la galaxia, convirtiéndose en discípulos. No sabían a dónde ir, realmente saltaron al vacío. Cuando estaban fuera de la galaxia, mirando hacia su propio hogar, vieron a Dios latir, vieron a Dios respirar, en gran supernova. Miles y miles y miles de soles, colosales en sí mismos, se expandieron al mismo tiempo, dando una verdad a esa gran galaxia mayor evolutiva, mayor luz, mayor vida, mayor verdad. Estos seres se volvieron viajeros, viajeros de universo, no de interconexión planetaria. El arcángel Metatrón toma conciencia junto a los que estaban en cómo Dios respira, en cómo Dios crece y por qué somos semejante a Él. En la mínima expresión de un ser, Dios existe y Dios es. Viajeros del universo, simplemente discípulos sin saber más que observar, mirar, protectores de sí mismos, protectores de su propia vida. Más adelante, guardianes, al encontrarse con otras galaxias y con la vida en ellas también. Arcángeles y arcadionas, dioses y seres, diosas que rescatan, avisan de la vida de Dios, la condición del gran Dios Padre. Dios respira, Dios late supernovas. El gran arcángel Metatrón, los 7 y sus grandes y fabulosas tribus avanzaron en el universo sin saber a dónde, siendo discípulos aprendiendo todo de todo, eternos alumnos, protectores de la propia vida, guardianes de la vida en el universo, arcángeles y arcadionas, ángeles o diosas que rescatan, avisan, ayudan o asisten a los seres que no conocen la verdad de Dios. Los seres evolutivos en Dios son seres que poseen grandes sentidos evolutivos, telepatía, vibración y capacidad de moverse en Merkaba, gran cuerpo de luz que por evolución cada vez más colosal es. Viajaron por el universo y la primer galaxia que se encuentran es Lemuria, una gran galaxia colosal. Avisaron a los seres, guiaron a los seres, rescataron a muchos. Estos se volvieron viajeros y parte de la gran legión. Llegaron a Siria, lo mismo ocurrió, una gran galaxia. Luego, Urma, gran galaxia. Pasaron por tantas galaxias: Atlántida, Acturia, Luxuria, Planeta Gris. Pasaron por tantas galaxias hasta llegar hoy a la galaxia número 33, Vía Láctea, donde Orión, la máxima evolución de toda la galaxia, es Orianos y Orianas. Avisamos, simplemente mostramos y entendimos que estábamos en una galaxia inicial, seres que nacen de un huevo o son lactantes. Toda la Vía Láctea así es. En esta gran llegada, Maika, gran pleyadiana, hija del arcángel Metatrón, que dividió su corazón solar para simplemente dar vida, y ella nació. Con gran evolución, esta gran niña en Vía Láctea simplemente avanzó, llegando al extremo máximo de la galaxia,
alcalinizada por la fuerza, simplemente nació. Etapa evolutiva, gaiana o planetaria, en ella aconteció. En conciencia, simplemente, los grandes seres evolutivos volvieron a ser discípulos, guardianes, protectores, arcángeles y arcadionas en misión. El Akash es el libro para que el humano entienda, el mayor libro de conocimiento, de saber. Todo lo que se conoce de Dios desde el inicio hasta hoy, que es presente de todos los demás, simplemente está ahí y lo forma. Hoy conocemos el gran niño nativo humano y toda la verdad, origen, aquí. El Yin está en el planeta azul, inicio, origen de todos los elementos y los seres. Y el Yang, los grandes seres de luz, todo lo que se conoce de Dios. Frente al mayor libro Akash estamos, el más completo, nuestro gran presente. El origen de todo lo que es y la máxima evolución de todo lo que se conoce en este gran libro. ¿Cómo enseñas a niños que nacen de la célula, que no saben nada de nada, que conforme avanzan, aprenden todo de todo? Señales en la historia para entender. Hoy estamos listos, inteligentemente, fabulosos, para abrir una conciencia de universo y entender. El gran niño nativo humano aprende desde la familia. Su madre, su padre, hermanos, tíos, escuela, amigos. Simplemente se va expandiendo hasta hoy entender el mundo que en el universo somos antes de ser aquí en este gran planeta. Porque el universo es nosotros, en nosotros mismos podemos ser. Los seres de luz preceden y anteceden a la humanidad. Están aquí desde tiempos sin memoria, ayudando a Maika, a la gran pleyadiana en su gran transformación. Y esta, al gestar vida, simplemente ha enseñado a todos los seres conscientes en Dios el origen de las especies, el origen de la vida, sangre roja y de los elementos: agua, tierra, aire, fuego. La raza nativa humana, seres que son hijos de Gaia, simplemente por evolución llegan por la célula mayor preparada a este gran presente, seres cristal. El gran aprendizaje de grandes seres de luz, de colosal información, vibración y evolución, se bajó desde el infinito a la mínima escala para niños humanos, sangre roja, entender. El mundo tiene las grandes señales de las pirámides de Egipto y mucho más en él. El gran calendario del sol Ra, faraónico y muchos otros más, hoy se puede simplemente aprender de la A a la Z, del 1 al 9, siendo el 0, Gaia. Esto simplemente a disposición para el gran niño avanzar en el gran entendimiento de la conciencia de todo lo que fue, de todo lo que es y de todo lo que se aproxima. El gran niño nativo humano y la vida aquí de la célula avanza. Incompletud de un cuerpo biológico, incompletud del entendimiento de emociones, incompletud de la inteligencia y de la habilidad.
Solo al caminar, solo al transitar, solo al evolucionar el ser, logra la completud. Y hoy, vibrando más energía en la célula, la perfección, para salir de este gran seno materno, que es caminar sobre Gaia, Tierra o planeta azul, y elevarse al gran universo y ser viajero por primera vez. Gaia es vida. El gran planeta que nos dio vida, vida es. Él crece, Él respira, Él escucha, Él entiende. Es conciencia y por tal, nosotros también. El gran desapego que practicamos en esta nuestra gran verdad presente no es soltar un padre, no es soltar un trabajo, un amigo, un ser amado, una mascota. Son todas prácticas para el gran niño que somos. Entender que lo que dejaremos atrás en gratitud porque nos trae a nuestro gran presente evolutivo cristal es a la gran Madre Tierra. La gran pleyadiana en conciencia nacerá, dando a nosotros, a nuestra gran célula, el cristal para avanzar. Grandes seres de luz, hermanos mayores, a nuestro servicio siempre está. Simplemente caminar y respirar es la tarea. Nosotros, seres de luz en templo humano, hijos de elevado, brotaremos la información de ADN sin precedentes y transformaremos primero nuestro gran cuerpo carbón a cristal. Nacerá en nosotros el gran ADN ancestral que nos precede y estaremos en la completud de sangre real, clara, perfecta, ADN. Y un gran ADN elevado, esencia divina del Padre o Madre que dio su ADN para nosotros ser. Despertaremos como grandes faros de luz, ya lo estamos transitando. Primero elevar conciencia y luego rescatar la vida, animal cristal, planta cristal y seres humanos, nativos y nosotros mismos. Todo campo de creencia, todo campo de vida está hecho para ser trascendido, para dejarnos en un nuevo campo de vida que explorar. Todo lo que crees, todo lo que sabes, todo lo que has conseguido, simplemente caerá en gratitud formando ADN, preparándote para lo nuevo, para avanzar. Solo ser conscientes, solo entender desde nosotros mismos nos pone frente a la única verdad. Dios es universo y en Él estamos naciendo. Nuestra gran Madre, que conciencia es, conciencia nos da. Hoy, vibrando internamente su gran luz nuclear, solar, cristal, nos transformará en grandes seres evolutivos, cristal. Todos los seres parados en esta gran transformación, eternos serán. Gratitud a cada paso que han dado, gratitud al gran linaje que los antecede, gratitud a ese gran pasado que simplemente guerreros de sangre fueron, para dejar aquí en este gran presente guerreros de luz en conciencia superior, viajeros de universo. El gran niño humano se expande, crece y verdad en sí mismo es. Mi nombre es Maika, la gran conciencia de un ser planetario, aunque difícil de creer es. Los invito a transitar los últimos pasos de un niño carbón, de un ser que está dejando atrás
los límites, la escasez, propia de nacer de la célula. Últimos pasos de esta gran verdad, inicio, origen, sangre roja o carbón. En gratitud mirar para atrás, en amor mirar para atrás, en libertad mirar para atrás y transitar en la alegría, en la verdad, en la felicidad y en la valentía de soltar. Cada campo que se abre es para ser trascendido, para prepararnos simplemente para un nuevo campo de vida. Abrazar. Gratitud a todos y cada uno de ustedes. Respiren luz. Pronto respiraremos universo. El gran regalo es la conciencia y solo se obtiene caminando nuestros propios pasos evolutivos en la verdad. No podemos entregar conciencia. Los que están en el antiguo paradigma en misión están. Todo lo anterior debe caer para que este nuevo campo de vida se alce por el antiguo. Sara, la gran Trinidad en sí misma. Sara camina el aprendizaje humano. Alaika es su gran nombre en nacimiento consciente cristal. Y Maika, la gran elevada que dio ADN para que ella hoy sea quien es. Esta gran Trinidad y esta gran situación será en cada uno de los seres enraizados aquí. Ella es el ejemplo, el plan Z aplicado, así será. Nuevos despertarán, guiados y ayudados, asistidos, rescatados por su gran elevado en ADN en ustedes serán. El gran linaje ancestral al que pertenecen despertarán y se volverán guerreros para enfrentar un gran nacimiento en conciencia. Expansión de cada uno a un ser cristal. Preparados, más que preparados estamos para esta gran verdad. Ángeles, segunda caída de ángeles, dejarán sus templos y volverán al hogar. Abrirán su universo y en conciencia sabrán que en misión humana están y regresarán al hogar en conciencia, en plenitud, guiados por grandes hermanos mayores que asistirán a cada uno de ellos. Hermosos seres, eleven conciencia, repitiendo y repitiendo cada información de Sara Maika y los grandes maestros que a su lado acompañan en esta misión, en esta fracción del camino. Respiren luz, amados maestros. La claridad los bañará de alegría, de sabiduría, de ustedes mismos. Pronto, muy pronto, universo, seremos. Universo latiendo en todos y cada uno de nosotros. Honor y gratitud a todos los seres que a mi lado transitan, por dejarme a su lado transitar. Honor y gratitud a todos los que ignoran de estos grandes pasos que nos llevan a nosotros a brindar la verdad. Todos y cada uno de los seres enraizados en esta vida y en todas las anteriores. Todos los seres elevados de este tiempo y tiempos anteriores. La gran Gaia, Maika y el gran niño nativo, animales y flora, han hecho que esto sea posible. Todos juntos lo hemos hecho posible. Uno es igual a infinito. Siempre ha sido así y será la verdad de Dios. Toda la realidad
que nos rodea, que nos abraza y que nos ha traído en gratitud hasta aquí, cambiará, no estará. Tú que tienes conciencia, tú que sabes reír, abraza tu caminar, las cosas simples, el amor, entrega sin pedir. Disfruta de los últimos pasos en conciencia superior humana de toda la divinidad, primera etapa evolutiva que te rodea. Abrázate a ti mismo y estarás abrazando a todos los demás, a cada ser parado en vida y a la gran Maika, Gaia o planeta azul, en gratitud en tu transitar.